Buenos días, queridos santos y amados de Dios. Una vez más, queremos ahora predisponer nuestra mente, nuestros corazones, después de haber elevado también nuestra alma al Santísimo a través de estas preciosas alabanzas. Ahora queremos estudiar su palabra. Así que, sin más preámbulos, quiero invitarles a que puedan abrir sus Biblias allí en Segunda de Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 10 hasta el 17. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Leamos entonces los versículos 10 al 17. Dice el texto bíblico: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales les pueden hacerte sabio para salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, en esta mañana en que nos presentamos una vez más delante de tu presencia, queremos pedirte la dirección de tu Espíritu Santo. Padre amado, ayúdanos a que este mensaje pueda penetrar y atravesar nuestros corazones, que pueda traer conversión, que pueda traer una renovación completa de nuestra mente. Ayúdanos, Señor, a estar quietos, reposados. Líbranos de toda ansiedad y preocupación en este tiempo, porque queremos concentrarnos en lo que tú tienes para decirnos. Señor, te encomendamos este tiempo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, en el contexto de este pasaje podemos identificar tres hechos concretos. El primer hecho es que el apóstol Pablo y los que son como él están siendo perseguidos por su manera de vivir y por su fe. En segundo lugar, los perseguidores son descritos como embaucadores malvados. Allí a lo largo de los versículos 1 al 8, el apóstol Pablo se encarga de describir qué clase de hombres son estos que están persiguiendo a los cristianos. Y en tercer lugar, el apóstol Pablo envía esta carta a Timoteo pidiéndole que resista a los hombres, que persista en la sana doctrina y que no se desanime. Pablo se presenta aquí como un maestro, como un mentor de Timoteo, a quien le exhorta para que se esfuerce al máximo y resista las falsas doctrinas que estaban por entrar en la iglesia. Nosotros aquí podemos identificar, amados hermanos, a partir de este pasaje en la vida de Pablo, al menos 5 cualidades o características de un maestro piadoso. Entonces queremos estudiar 5 características de un maestro piadoso. Ese es el tema. Y la primera característica que pude encontrar en este texto es que el apóstol Pablo enseñaba con el ejemplo. Allí en los versículos 10 al 11, él da una serie de elementos o de puntos tanto que corresponden tanto a una obediencia activa como a una obediencia pasiva. Y es que el elemento más importante en la idoneidad de un maestro es lo que es él mismo. Es decir, el ejemplo. Alguien ha dicho que un ejemplo vale más que 100 exhortaciones. Y es que, amados hermanos, a veces nuestra conducta, no es el comportamiento que proyectamos, la forma en que nos conducimos en el mundo, retumban tan fuerte que la gente no puede escuchar lo que decimos. En otras palabras, cuando mi vida, mi conducta no es coherente con lo que yo predico, la gente no va a estar dispuesta a escucharme. Ustedes escucharían a alguien, a un adúltero o a una persona con una reputación moral cuestionable,
hablándoles acerca del matrimonio, dando consejos matrimoniales? ¿Prestarían oído a eso? Definitivamente no, ¿verdad? Estoy seguro que nadie lo escucharía, porque no está siendo coherente lo que dice con su forma de actuar. Y es que predicar con el ejemplo afecta de dos maneras muy importantes nuestra enseñanza, hermanos. En primer lugar, le da una nota de autoridad. Eso era lo que identificaba las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 1, versículo 22, dice el texto bíblico que todos se admiraban de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo porque Él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas eran personas hipócritas. Ellos borraban con el codo lo que escribían con la mano. En cambio, nuestro Señor Jesucristo tenía una vida íntegra. Él era lo que decía y Él nunca indicaba un camino por el cual Él ya no haya recorrido. Entonces era una persona que podía hablar con autoridad, tenía un elevado sentido de una elevada moralidad que respaldaba lo que Él enseñaba. Y en segundo lugar, el otro gran efecto, importante efecto que tiene también la enseñanza con el ejemplo es que inspira confianza en las declaraciones. O sea, podemos confiar cuando una persona viene y te habla y su vida coincide, como nos decía Marito recién en su poesía, cuando sus hechos coinciden con sus palabras, estamos hablando de un maestro que predica con el ejemplo. Y entonces esa persona es digna de confianza. Reiteramos, dos maneras en que afectan la enseñanza con el ejemplo es, en primer lugar, que le da una nota de autoridad a lo que decimos, y en segundo lugar, inspira confianza. La gente te va a prestar oído, te va a escuchar cuando enseñas con el ejemplo. Por eso, amados hermanos, el mejor lugar donde una persona pueda formar su conducta de acuerdo a principios bíblicos es en una iglesia local. No es en el seminario, no es un instituto de formación teológica, porque allí uno puede nutrirse intelectualmente, pero es en la iglesia local donde va a adquirir, donde va a ser amonestado, va a ser hasta reprendido, exhortado. Otros hermanos van a observar tu conducta, van a controlarte, vas a estar en observación. De la misma manera, también en la iglesia local vas a tener ejemplos de hombres piadosos, de personas firmes en la fe, de personas que se han mantenido, y ya sean tus maestros, tus pastores, tus líderes, esos te van a dar ejemplos también de principios bíblicos. Por eso el mejor lugar en donde uno pueda formar un carácter piadoso va a ser en la iglesia local. En ese contexto es que vamos a tener las mayores oportunidades para poder ejercitar nuestra fe y nutrirnos, formarnos, no solo intelectualmente, sino también en la práctica. Con relación a lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, en el versículo 10, él dice, tú has seguido. En otras palabras, yo te di el ejemplo y tú me has seguido. Y aquí encontramos 7 puntos en el versículo 10 que tienen que ver con la obediencia activa. Es decir, está hablando de doctrina. La palabra para doctrina aquí es diascalía, que es enseñanza, no es otra cosa que enseñanza. Entonces, has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Todo esto tiene que ver con la obediencia activa. Y luego encontramos la obediencia pasiva en los versículos 11, que habla de padecimientos y persecuciones. Una persona que quiere ser fiel al Señor tendrá que estar dispuesta a sufrir, a ser perseguida. Veamos el primer elemento. No vamos a hablar de todos por una cuestión de tiempo, pero de la doctrina. Lógicamente, este viene primero porque Timoteo aprendió y fue instruido a partir de las enseñanzas de Pablo. Es decir, lo primero que había impresionado a Timoteo fue la enseñanza del apóstol Pablo, y luego esa palabra, esa enseñanza fue santificada en su corazón y lo trajo a conversión. Entonces, lo primero de lo que el apóstol Pablo habla es de la doctrina, de la enseñanza. Luego habla de conducta. Obviamente Timoteo vio la conducta consagrada del apóstol Pablo, un hombre abnegado, un hombre totalmente entregado a la causa de Cristo, un hombre desinteresado en su honor personal, y lo único que buscaba era glorificar a Dios. Entonces, eso dejó una huella, marcó a Timoteo. Entonces él dice, has seguido también mi conducta, has seguido mi propósito. El verdadero propósito interior de un hombre no es muy fácil de identificar. De hecho, puede llevar tiempo para identificar, porque engañoso y perverso es el corazón del hombre. Yo puedo pensar que mi propósito es algo que me gusta hacer y no siempre coincide. No siempre coincide. Entonces,
uno tiene que analizar cuál es realmente su propósito. Y como en el caso de Pablo, en donde la enseñanza y la conducta están en perfecta armonía, no es difícil ubicar el propósito, no es difícil encontrar el propósito. Este hombre sabía realmente lo que quería y sabía cuál era su objetivo, conocía para qué Dios lo había llamado. ¿Cuándo conoció Timoteo a Pablo? Bueno, lo conoció en Listra. En Listra ocurrió un evento interesante. Estaban allí el apóstol Pablo y Bernabé, estaban predicando y de repente un cojo es sanado. Y vienen los del pueblo allí, los griegos, y dicen, estos son dioses a semejanzas de hombre. Y hasta le pusieron el nombre y todo. A Bernabé lo llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque era quien llevaba la palabra. Y entonces el apóstol Pablo y Bernabé allí se rajan las vestiduras, ¿verdad? Y comienzan a enseñar ellos el evangelio. Les dice que no hagan eso, que no los adoren, porque ellos eran hombres como cualquiera. Y en ese momento, también en ese tiempo, viene un grupo de gente enviado de Antioquía, unos judíos que comenzaron a persuadir a la gente allí para que apedreasen a Pablo. Y comenzaron a arrojarles piedras. Este hecho está registrado, valga la redundancia, en Hechos capítulo 14. Y Pablo casi muere. Entonces ellos lo sacan fuera de la ciudad y algunos piensan que allí fue donde recibió esta revelación del tercer cielo, de que probablemente murió el apóstol Pablo allí y volvió a resucitar. Bueno, esa es una especulación, el texto bíblico no nos habla de eso. Lo cierto es que fue tan mal herido, pero no murió. Obviamente, por eso tenemos sus escritos, esta enseñanza. Vienen entonces un grupo de amigos, de discípulos también de Pablo, lo llevan y esa misma noche después del apedreamiento, él vuelve a Listra. Él vuelve a Listra, el mismo lugar en donde lo apedrearon, y predicó allí, mucha gente se convirtió. Tiempo después, él va a otros lugares y va a volver a Listra por segunda vez. ¿Cómo es posible? Un hombre tan terco, ¿verdad? ¿Cómo es posible que vaya al mismo lugar donde estaban sus verdugos, donde casi lo matan? Solamente por dos razones uno puede hacer esto. O está demasiado loco, o realmente tiene un propósito demasiado firme. Realmente tiene una convicción tal en lo que dice, en lo que cree y en cuál es su objetivo. Evidentemente él sabía lo que quería. Y esto vio Timoteo. Timoteo era su seguidor más cercano y por lo tanto él pudo ver este ejemplo. Por eso le dice allí el apóstol Pablo, tú has seguido mi propósito, tú has visto mi propósito, has visto mi fe, mi longanimidad. La palabra para longanimidad, este es un término latino que está compuesta por dos palabras, long, que significa largo, y angus, que es alma, es decir, alguien de alma larga. En otras palabras, se refiere en realidad a la perseverancia de aquellos santos que permanecen firmes en la fe a largo plazo. No es algo que alguien que dice yo prometo seguir al Señor y de repente al día siguiente ante las pruebas ya renuncia a su fe. No, longanimidad, una persona que tiene esta cualidad es alguien paciente y perseverante en la fe. Y el apóstol Pablo, entonces vemos que era un hombre que predicaba con el ejemplo y él podía llamar a que lo siguiesen, a que lo imitasen, porque era un hombre coherente con lo que decía. Su vida daba testimonio de que era una persona sincera y honesta. Fue un hombre tal que él pudo llegar a decir en una de sus cartas, allá en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Alguien puede decir esto? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Un hombre realmente consagrado. Pero otra característica de un maestro piadoso no solo es que enseña con el ejemplo, sino también enseña con convicción. Está tan seguro de lo que cree que está dispuesto a someterse al sufrimiento más severo por su fe. Vean ustedes lo que dice el versículo 12. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. Es que, hermanos amados, las cicatrices son el precio que todo creyente paga por su lealtad. Las cicatrices son las marcas, las señales de que, pero no las cicatrices que se nos producen en un accidente, las cicatrices que se nos producen por querer a Cristo. No precisamente cicatrices físicas, también pueden ser emocionales.
cuando tu grupo de entorno, gente en quien confiabas y te amaba, te dan las espaldas porque ahora decidiste ser fiel a tu Señor. Desde el momento en que comenzás a consagrarte realmente, mucho cuidado, porque las fuerzas del enemigo, las fuerzas del infierno van a venir sobre vos para desanimarte. Allí es que van a venir las pruebas y los grandes problemas de la vida. Y la razón principal de esto, es que los creyentes que son fieles no están dispuestos a negociar su fe por nada. No van a negociar su fe. No van a amoldarse al sistema de este mundo. Huyen del sistema. Y como, aparte de huir, también lo enfrentan y lo desafían, entonces es de esperarse que sufran persecución. Los que realmente han decidido rebelarse contra el sistema de este mundo, esos son los verdaderos creyentes y esos van a sufrir persecución. Satanás no tiene inconvenientes con los cristianos tibios y flojos. Con ellos no hay problema. No es necesario utilizar armas contra esa gente. De todos modos están en su comodidad y no molestan a nadie. Pero un creyente que es fiel tiene que estar preparado para sufrir persecución, para recibir pruebas. Ahora, no son las pruebas estos problemas no se refieren a las consecuencias de nuestro pecado, porque algunos pecan, hacen una macanada y después dicen, el Señor me envió una prueba. No se trata de esa prueba. Se trata de algo que vos no ocasionaste, vos no buscaste. Esa es la prueba que muchos van a recibir. Y el Señor, sabemos que utiliza esas pruebas para fortalecernos en la fe. O sea, Él lo va a canalizar otra vez para mejor. Amados hermanos y queridos maestros, si nuestra enseñanza va a lograr algún resultado, nuestros alumnos tienen que estar convencidos de que lo que ellos aprenden realmente vale la pena. Y la única forma en que ellos van a darse cuenta de que realmente eso que les decimos y les enseñamos vale la pena es que nosotros vivamos de acuerdo a esos principios y que estemos dispuestos a sufrir por esos principios. Si ellos ven eso, los habremos ganado y habremos cumplido con nuestro propósito. Nuestros alumnos también tienen que estar dispuestos a sufrir y experimentar rechazo, porque eso es lo que le espera a un creyente que es fiel, a un creyente abnegado, a un creyente que se esmera en su fe. Notemos entonces que aprender no basta. No basta. Lo aprendido tiene que ser aplicado por el Espíritu Santo a nuestro corazón para traer convencimiento. Tiene que haber una convicción genuina. Yo puedo aprender muchas cosas. Los ateos conocen muchísimo. Hay ateos que manejan la Biblia, que conocen la Biblia de memoria, pero no les sirve porque el Espíritu Santo no ha aplicado eso en sus corazones ni ha traído convencimiento. Esta es tarea del Espíritu Santo. Él fue quien vino y está con nosotros para convencernos y convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, si solamente nos quedamos a nivel intelectual, no habremos cumplido con nuestro propósito. Busquemos que nuestros alumnos, que nuestros discípulos adquieran, amados santos de Dios, una convicción genuina por aquello que les enseñamos. Esa es la cualidad de un maestro piadoso. Otra cualidad o característica de un maestro piadoso no solo es que enseña con el ejemplo, enseña con convicción, sino también enseña ideales rectos. Versículos 13 y 14. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. El maestro tiene que advertirles a sus alumnos acerca de las consecuencias del engaño. Tiene que advertirles que para que vivan conforme a los ideales de una vida cristiana. ¿Y qué son los ideales? Los ideales son las fuerzas impersonales más poderosas del mundo para formar nuestro carácter. Son estos ideales los que dominan gran parte de nuestra conducta. La idea que yo tengo de algo, eso me va a llevar a actuar de tal o cual forma. Voy a ponerles un ejemplo. El mes pasado estuvimos hablando de una serie sobre la mayordomía. Y hay muchos hermanos que tienen opiniones diferentes sobre el dar, por ejemplo, sobre el tema del diezmo sobre todo. Uno pudiera pensar, bueno, el Nuevo Testamento me dice que yo dé como propuse en mi corazón y si no estoy propuesto a dar el 10%, entonces no lo voy a dar. Esa es una idea que tiene.
un ideal que se ha formado. Y esa persona puede ser honesta, puede ser muy sincera, pero tiene un concepto equivocado. Otro puede decir, yo creo en el diezmo, yo tengo que dar 10%, y esto es todo lo que doy porque la Biblia solamente me impele o me lleva a dar el 10%, me manda a dar el 10%. Y puede haber otro que piense, bueno, todo es del Señor y por lo tanto el 10% es mi base, no es mi techo. Yo puedo dar más y si el Señor me prospera voy a dar más. Entonces, las tres personas que han hecho este compromiso son personas sinceras, son personas honestas, pero no tenían un conocimiento apropiado. Y allí es que entramos nosotros, los maestros de la Biblia, porque santos y amados de Dios, el conocimiento adecuado es indispensable para una vida adecuada. Uno no puede vivir mejor de lo que conoce o de lo que sabe. Yo no puedo vivir virtudes que yo no conozco, más allá de lo que yo conozco. Y allí es que el maestro tiene que señalar el camino y tiene que apuntar a que ese discípulo sea perfecto. El Señor dijo en Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Por qué Él podía exigir perfección? Porque Él enseñó perfección y Él vivió perfección. Entonces, si enseñamos, no retengamos en nada el consejo de Dios. ¿Queremos que nuestros alumnos conozcan todo y sean perfectos? Bueno, prediquemos todo el Evangelio. No nos guardemos nada. Porque al que mucho conoce, a ese se le va a demandar mucho. Entonces, mayor es la responsabilidad cuando yo conozco más. Y obviamente, en consecuencia, si no conozco mucho, entonces también mi responsabilidad va a ser menor. Pero nosotros fuimos llamados a cosas mayores, fuimos llamados a crecer a la altura, a la estatura de la plenitud de Cristo, no a quedarnos en la mediocridad espiritual. Entonces, ¿cuál tiene que ser nuestro instrumento para esto? Bueno, la Biblia, que es la suprema autoridad que tenemos para moldear nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestro temperamento, la conducta de la gente. Y es aquí donde entramos en la cuarta característica de un maestro piadoso. Un maestro piadoso enseña con el ejemplo, enseña con convicción, enseña ideales rectos, pero su instrumento principal son las Sagradas Escrituras. Versículo 15 dice que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para salvación. Esto es esencial para todo maestro de la Biblia. El maestro de la Biblia tiene que enseñar con la Biblia, porque este es nuestro instrumento de trabajo. Si el maestro no está trayendo su Biblia o no está enseñando la Biblia, está muy próximo a formar una secta. ¿Conocen ustedes la secta? Hay sectas hoy en día que proyectan ahí una imagen en el PowerPoint, ya nadie tiene su Biblia y proyectan frases de Mahatma Gandhi y no sé quién más, pero ya no usan la Biblia. Hay iglesias que no tendrían el derecho de ser llamadas iglesias, pero bueno, por lo menos en sentido religioso le podemos llamar así, que ya no están usando la Biblia. Qué importante es que mantengamos y sigamos utilizando la Biblia, hermanos. Y si es impresa, mejor. Yo sé que hoy en día tenemos tantas facilidades y tenemos en nuestros celulares, podemos usar aplicaciones que tienen cientos de versiones de Biblia, pero si la tenemos impresa, es más práctica. Bueno, para nosotros los más viejitos por lo menos, hay que aclarar eso. Entonces, hermanos amados, entre los judíos hay que destacar aquí este versículo que dice que desde la niñez Timoteo había aprendido las Sagradas Escrituras. Lo que pasa es que entre los judíos la educación era definitivamente teocéntrica, tanto en el contenido, en los métodos y en el principio. El judío piadoso enseñaba a sus hijos tanto en los hechos como en las palabras de Dios, desde muy pequeña edad. Y el niño comenzaba hasta los 5 años, por lo menos si era varón, estaba bajo el cuidado y la enseñanza de la madre. A partir de los 5 quedaba a cargo del papá. Las niñas, en cambio, sí quedaban a cargo de la mamá hasta grande, ¿verdad? Lo cierto es que a partir de los 13 años el niño judío entraba y tenía que hacer lo que se conoce el Bar Mitzvah, o sea, se convertía en un hijo de la ley o en un hijo de la Torah. Y a partir de ese momento tenía que irse a la sinagoga y era instruido por los escribas y por los maestros
de la ley por los rabinos. Desde ese momento la instrucción ya era diferente. Entonces vemos que esto era diferente en el sentido de que era más profunda, no diferente de que haya una enseñanza distinta, sino en cuanto a progresión, a evolución de la enseñanza. Y así fue como aprendió este pequeño Timoteo. Nos dice aquí el texto bíblico que él desde pequeño, desde la niñez, aprendió las Sagradas Escrituras. La palabra para niñez que se utiliza aquí es bebé, un bebé de pecho, ¿sí? O sea, no es que a partir de los 5 años él aprendió las Escrituras. Desde muy pequeño, desde bebé de pecho. Ocurre también que los niños judíos eran destetados muy tardíamente. Algunos mamaban hasta los 4 o 5 años. ¿Alguien mamó hasta los 5 años? Ahí el hermano Timoteo. Entonces, habían niños que eran destetados muy tardíamente, pero lo cierto es que a ellos ya se les instruía en los hechos y palabras de Dios todavía cuando eran muy pequeñitos. Qué importante es, hermanos, nunca subestimemos el poder de las Escrituras. Uno puede decir, pero no va a entender. Albita Noemí, por ejemplo, tiene 2 meses y medio. Ella no va a entender si se le lee la Biblia, pero si va escuchando día tras día, va a llegar el momento en que ella va a entrar en la edad responsable, probablemente 12, 13, 14 años. Y esa palabra que ella escuchó, eso va a producir resultado, hermanos. Nunca subestimemos el poder de las Escrituras en nuestros hijos, por más pequeños que sean. Aquí dice, desde la niñez, este pequeño Timoteo ya aprendió las Sagradas Escrituras. Y dice, en realidad la palabra para escrituras aquí es grámata, y se refiere a letras. La traducción de escrituras es letras. Has aprendido las Sagradas Letras. Y esto nos lleva a 2 ideas. Probablemente lo que está queriendo significar aquí el apóstol Pablo es que Timoteo como aprendió desde muy pequeño, él aprendió como aprenden los niños la lectura. ¿Cómo aprenden los niños? Deletreando. Los niños aprenden letra por letra. Bueno, entonces él aprendió desde muy chiquito las Sagradas Letras. Y la otra idea es que entre los judíos la escritura o el Antiguo Testamento era tan importante que cada letra era considerada sagrada. A tal punto que los copistas, cuando estaban escribiendo, completando un pergamino, de repente la última letra se equivocaban y tenían que deshacerse de ese pergamino. No había fe de ratas, no había léase, no había voy a corregir nomás acá, voy a tachar y le pongo arriba la letrita, nada de eso. Tenía que ser perfecta porque era considerada palabra de Dios y para nosotros también. Entonces, nuestro Señor Jesucristo mismo dijo que ni una tilde, ni una iota pasaría hasta que todo se haya cumplido. Ahora, hay que aclarar, hermanos, que cuando habla aquí de inspiración de las Escrituras en el versículo 16, cuando dice que toda Escritura es inspirada por Dios, no solamente se está refiriendo ya el apóstol Pablo al Antiguo Testamento, sino que a toda Escritura que en el futuro sería considerada como de inspiración divina. No es el tema de esta mañana la inspiración, pero solamente como referencia, la Biblia es considerada inspirada, los 66 libros, no porque hubo algún concilio que así lo decretó, si bien hubo 2 concilios, el de Cartago en 393 y el de Hipona en 397, lo cierto es que estos 66 libros nosotros los consideramos o las consideramos palabras de Dios porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que ésta no puede tener otra fuente. Tiene que ser divina. Por eso hablamos de inspiración de las Escrituras. Entonces, el instrumento que va a utilizar el maestro para enseñar son las Escrituras. El maestro bíblico, o sea, ustedes que están aquí, los maestros, tengo un mensaje para ustedes. El maestro bíblico entonces tiene que enseñar con el ejemplo, tiene que enseñar con convicción, tiene que enseñar ideales rectos, su fuente tiene que ser las Escrituras. Esto es para todo aquel que enseñe la Biblia. Estamos hablando hoy, le estamos rindiendo tributo a nuestros queridos maestros, pero en realidad esto es aplicable a todo aquel que enseña la Biblia, sea en su casa, en su hogar, durante los devocionales, a sus hijos, para todos aquellos. Estas son las características de un maestro piadoso. Finalmente, la última característica que tiene que tener un maestro piadoso
es que tiene que preparar para toda buena obra. Versículos 16 y 17 nos dice que las Escrituras, nuestro instrumento de trabajo, nuestra herramienta, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, la tarea final del maestro es formar discípulos que a su vez formen otros discípulos. La palabra para enseñar aquí es también la misma que aparece allí en el versículo 10, didascalía, y el enseñar la palabra, la escritura, no es solo útil para quien la lee, sino que, como ya hemos dicho, es un instrumento de enseñanza y es sobre todo la fuente única, válida y segura para impartir el conocimiento de la revelación de Dios. No hay otra, no hay otra, no hay ningún otro libro. Por más de que diga profeta fulano, menguano, no existe. El único libro suficiente para impartir el conocimiento de la revelación de Dios son las Sagradas Escrituras. Es este libro, o son estos libros que tenemos en nuestra mano, este compendio. De manera que todo sermón o enseñanza en la escuela dominical siempre tiene que aplicar la Biblia. Está muy bien utilizar materiales de apoyo, pero siempre tiene que tener sustento bíblico. Alguien ha dicho que las mejores enseñanzas de la Biblia vienen tanto de arriba como de abajo. De arriba porque su fuente misma es Dios, y de abajo porque hablamos de cuestiones que hacen a la cotidianeidad, hacen al día a día, tienen que ver con las circunstancias, con los problemas humanos. Por eso, ambos tienen que ir de la mano, doctrina y práctica. No solamente quedarnos en la doctrina, ambas son la misma, o sea, ambas son dos caras de la misma moneda. La doctrina y la práctica tienen que ir de la mano. Y este manual de funciones solo va a ser útil si es aplicable o si podemos aplicarla a nuestra vida diaria. Por eso, cuando enseñemos, hermanos, no nos olvidemos de estos dos puntos, dos elementos que tiene que tener la Escritura. Enseñemos la doctrina, pero enseñemos también cómo se aplica. Ahora, es importante, y esto especialmente para los maestros de escuela dominical, que un alumno de escuela dominical ame y estudie la Biblia tiene muchísimo que ver con la habilidad del maestro. A veces le queremos tirar todo el fardo a nuestros alumnos, a los alumnos, ¿verdad? Pero ellos luego son apáticos y ellos luego no quieren leer la Biblia. Bueno, quizás es que no les estamos motivando correctamente. Quizás es que no estamos aplicando la didáctica apropiada con ellos. Por eso, santos y amados de Dios, enseñar en las clases de niños y adultos no es un privilegio para los mejores formados doctrinalmente o para los ancianos que nosotros consideramos más consagrados espiritualmente. Esto requiere de habilidad. A veces hay hermanos que ya tienen años en la iglesia y son personas de un testimonio intachable y decimos, vamos a nombrarlo como maestro. Pero nos olvidamos de algo, que la enseñanza es un don que viene de Dios. Se requiere de habilidad y de capacidades que solamente Dios te da. Podemos ser muy consagrados y hay hermanos maravillosos y preciosos, pero que tienen otro don. El don de servicio quizás, o algún don que el Señor le haya revelado en su palabra, pero no precisamente el don de la enseñanza. Y aquí es donde entra también la iglesia, porque el cristiano maduro y bien formado no es necesariamente el más competente para enseñar. Y la iglesia tiene que saber identificar quiénes son aquellos maestros que realmente, o aquellas personas que tienen este don para enseñar, porque de eso va a depender también el crecimiento espiritual de sus alumnos, de los discípulos. Entonces, la congregación interviene aquí y tiene que observar quiénes son aquellos que están reuniendo cualidades de un buen maestro y nombrarlos, obviamente. De manera que la escritura no solamente es necesaria para enseñar y enseñar bien, sino también nos dice aquí en el versículo 16, es útil para redarguir, es decir, para reprender. La única reprensión válida, valga la aclaración, es la que viene de la Biblia.
Ninguno de nosotros tiene autoridad en sí misma para reprender la conducta de otros basado en un criterio personal o en una determinación personal. Ninguno tiene la autoridad para juzgar o normar la conducta de otros con base a su criterio personal. Que a mí no me gustan las músicas contemporáneas, los himnos contemporáneos, bueno, esa es mi percepción. Yo no puedo imponerle a otros que no les guste. El hecho de que a mí no me guste no significa que sea menos bíblico. Justamente fue un tema de comentario en el grupo, ¿verdad? Si ciertas canciones contemporáneas hoy en día pueden cantarse en las alabanzas, y si tienen enseñanzas bíblicas, y si son teocéntricas y cristocéntricas, ¿por qué no? Hasta el siglo XIX los himnos que se cantaban eran los salmos, y cualquier otra música que no era salmo o no era una salmodia creo que se le dice, era una herejía. Los himnos que tenemos hoy en día en nuestro himnario bautista, un tiempo fue considerado herejía, hermano. Era un sacrilegio cantar eso en la iglesia. Y hoy en día ocurre lo mismo. Los himnos que están allí, esos son los santos, pero los himnos que surgen de artistas contemporáneos, no. Entonces cuando se trata de convicciones, de acciones, tratemos de no imponer nuestros principios personales, salvo que la Biblia lo mande, salvo que esté eso en la Biblia, porque hay áreas grises. Usamos o no la batería, un criterio personal. A mí no me gusta el ruido de la batería, y bueno, y por eso toda la congregación no tiene que escucharlo. Hermanos, son criterios. No impongamos las acciones como principios. Otra utilidad de las Escrituras es para corregir, restaurar en un estado correcto, reencauzarlo. Otro es instruir en justicia. O sea, un alumno debe ser entrenado en la palabra para que viva conforme a la voluntad de Dios. Eso es hacer justicia. Ahora, ¿para qué todo esto? Nos dice finalmente allí el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amados hermanos, nosotros hemos sido llamados no porque hemos hecho buenas obras. Nosotros somos salvos no por buenas obras, fuimos salvos escuchen bien, para buenas obras. Nosotros hemos sido llamados para hacer buenas obras. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. No fuimos salvos por buenas obras, sino para hacer buenas obras. Finalmente, nosotros encontramos en la preparación de Timoteo varios elementos. El primero y tal vez el más grande e importante de ellos es que en su preparación, fue la asociación personal con el apóstol Pablo. Él estaba cerca de él, él podía imitarlo, él lo conocía, él aprendía de Pablo porque estaba cerca de él. ¿Por qué nosotros no queremos que nuestros hijos se junten con niños problema? Porque decimos es una mala influencia. Entonces lo primero para una buena instrucción es asociarnos con gente madura en la fe, con maestros buenos, con mentores. Tomemos algún mentor. Jóvenes que están aquí, tomen algún mentor. Vean un modelo que ustedes quieran imitar entre sus maestros y digan, yo quiero seguirte, yo quiero ser como vos. Yo quiero permanecer firme en la fe. Entonces lo primero es la asociación. El aprendizaje se da por medio del ejemplo y por el esfuerzo a imitar ese ejemplo. En la segunda fase de su preparación, Timoteo aprendió porque escuchaba atentamente, prestaba oído a las enseñanzas del apóstol Pablo en diferentes circunstancias y sobre gran cantidad de asuntos. Nota importante, maestros, cuando enseñen, traten de abarcar varios asuntos, traigan diferentes contextos, hablen desde diferentes escenarios, para que se pueda comprender lo que ustedes están queriendo transmitir a partir de la palabra de Dios. Y finalmente, el maestro no se tiene que quedar solamente con que enseñó y bueno, ya terminamos, vamos a orar y pasamos al culto. El maestro tiene que dejar un trabajo práctico.
un trabajo práctico. En nuestras clases de matrimonios, por cierto, les animo a aquellos que todavía no han participado que lo hagan, porque es muy enriquecedora también, en donde recibimos instrucciones para nosotros guiar nuestro matrimonio conforme a principios bíblicos. Y siempre esta clase termina con un desafío, ¿verdad? Hay un desafío que hay que hacer. De la misma manera, nuestras clases tienen que terminar con un desafío, tiene que desafiarnos a hacer algo. El apóstol Pablo le terminó de la enseñanza o la instrucción para Timoteo con un desafío, que no fue tráeme la capa y la espada, tráeme mi capa y mis libros, que por cierto Timoteo ya no lo llegó a hacer. No fue esa la instrucción final del apóstol Pablo. La instrucción final para Timoteo fue la siguiente, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Ustedes son formadores de futuros formadores. Le están enseñando, de nuestras aulas van a salir líderes, maestros de escuela dominical. De tu clase, maestra, van a salir pastores. De tu clase van a salir misioneros. De tu clase van a salir traductores de la Biblia. Van a salir personas que, y luego, ¿verdad?, de un tiempo van a acordarse, esto fue lo que me dijo mi maestra de escuela dominical. Qué maravilloso es, qué gratificante realmente para un maestro poder recibir ese reconocimiento de parte de su alumno. Así que no olvidemos que somos formadores de futuros formadores. Un maestro bíblico entonces tiene que reunir muchas más cualidades y características tiene que tener, pero por lo menos en nuestro texto bíblico identificamos 5. Enseñanza con el ejemplo, enseñanza con convicción, predicar con ideales correctos o rectos, utilizar siempre como fuente la Escritura y preparar a los alumnos para toda buena obra. No se olviden de esto. Que el Señor nos bendiga, santos y amados de Dios, queridos maestros, y aquellos que no lo son de escuela dominical son maestros también en sus hogares. Apliquen estos principios, traten y busquen ser maestros piadosos. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, te damos las gracias por esta oportunidad que nos diste.